En esta mañana, el tema del cual vamos a estar hablando es la paternidad. Y para empezar a hablar de este tema, yo quisiera tocar que hay tres tipos de paternidad que necesitamos entender en nuestra vida, que son la paternidad divina, que es la paternidad de Dios, está la paternidad espiritual y la paternidad ministerial. Y le voy a hablar acerca de cada uno de ellos, pero para empezar yo quiero empezar hablando de algo muy importante. Cuando Dios crea al ser humano, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, está diciendo, quiero crear a mi naturaleza, que tenga de mi ADN, de mi genética. Está diciendo, va a ser a mi imagen y semejanza cuando Dios crea al ser humano. Y dice que los colocó en el huerto y con características proféticas, porque dice que Dios se paseaba al aire del día y platicaba con ellos. Es decir, ese era un lugar profético. Y las características que Dios le da, las asignaciones que le da al hombre y a la mujer, son características proféticas. Porque cuando Él dice que los pone en el huerto para que lo labren y lo guarden, la palabra labrar está vinculada con adorar, con declarar palabras de bendición y de vida para mantener el huerto en esa condición profética. Y cuando dice guardar, la palabra guardar es el hebreo shamar, que tiene que ver con ser un vigía, un centinela, una atalaya. O sea que es un trabajo profético. Entonces vemos que desde el inicio la asignación que Dios le da al hombre y a la mujer en el huerto es una asignación profética. Pero claro, sabemos qué es lo que ocurre después. Cuando la mujer es engañada por la serpiente, luego ella seduce al hombre y los dos desobedecen a Dios. Ellos pecan. Inmediatamente se abren sus ojos al mundo espiritual de las tinieblas y ellos se percatan de que están desnudos. Ellos habían pasado desnudos por mucho tiempo, pero hasta en ese momento ellos se percatan y empiezan a sentir vergüenza, empiezan a sentir miedo y buscan cómo esconderse. Y el esconderse es típico del huérfano, porque la persona que es huérfana y no tiene padre, en lugar de enfrentar su error, enfrentar su pecado, tiene miedo y se esconde, tiene temor al castigo. Y eso es lo que hicieron el hombre y la mujer. Cuando Dios los llama, dice que ellos se escondieron y buscaron hojas de higuera para taparse, hacerse unos taparrabos para no estar desnudos. Y esto de las hojas de la higuera es donde nace la religión. ¿Por qué? Porque la religión lo que hace es que trata de taparnos, de cubrir nuestro error. O sea, da como una apariencia de piedad. Trata de acercarse mediante formas, cubriendo el error, cubriendo el pecado. Entonces, eso es lo que hace la religión. Es como un esfuerzo humano para tratar de tapar el pecado, pero no puede funcionar así. Entonces, Dios, cuando los llama, cuando finalmente sale Adán y le responde, dice, lo siento, es que me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo. Entonces, Dios le dice, ¿quién es el que te enseñó que estabas desnudo? O sea, lo que le está preguntando es, ¿quién es el que te está instruyendo ahora? ¿A quién tienes de mentor que te está enseñando algo que yo nunca te enseñé? Entonces, esa fue la reacción que tuvieron Adán y Eva. Tuvieron una reacción de huérfanos. Ellos realmente no entendían la paternidad divina, sino que reaccionaron como huérfanos. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando no tenemos la paternidad de Dios en nuestras vidas, cuando no se nos ha revelado, entonces tenemos orfandad espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Alguien que es huérfano tiene miedo, se esconde, y él dice que tuvieron vergüenza. Mira, ahí hay una diferencia entre lo que es la culpa y la vergüenza, porque la culpa es como que la conciencia le dice, hice algo malo. Pero la vergüenza, la manera en cómo ellos se comportaron, era como decir, yo soy algo malo. Y eso es algo muy diferente, porque el huérfano tiene esa tendencia a esconderse, esa vergüenza. También otra característica del huérfano es que no entiende su propio valor. Muchas veces tiene poca autoestima, se siente muy pequeño, porque no entiende la paternidad divina y quién es el Dios. Entonces, qué importante que nosotros entendamos la paternidad divina.
para que no tengamos orfandad espiritual. Pero vamos a ver algo muy interesante, y es de que dice de que cuando Dios crea al hombre, dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en él. Es decir, aunque el hombre tenía un aliento de vida, no tenía la genética, porque no había sido engendrado por Dios mismo. Es decir, claramente en Adán y Eva no estaba la genética espiritual, esa misma naturaleza. Por eso el hombre y la mujer fallaron. Y entonces Dios dice, yo necesito a alguien más. Necesito a alguien que tenga de mi propio ADN, alguien a quien yo pueda engendrar. Y Dios a lo largo de los años hace pactos con diferentes hombres. Hace pacto con Noé, con Abraham, con varios hombres. Pero al final cada uno de estos hombres llegaba el momento en donde fallaba. Entonces Dios tuvo que hacer pacto por alguien que no fallaría, alguien que no tuviera pecado. Y por eso Él envía a su Hijo, nuestro Señor Jesús. Tuvo que desprenderse de su propio Hijo, porque Él sí tenía el ADN, sí tenía la genética, Él sí tenía la naturaleza de Dios. Y Jesús vino para modelarnos a nosotros lo que es un verdadero Hijo. O sea, aunque Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, Jesús también vino a mostrarnos lo que es un verdadero Hijo. Él nos dio el ejemplo, obediencia hasta lo sumo. Algo que Jesús siempre decía, es que Él decía, lo que yo hablo no lo digo por mi cuenta, sino que yo hago lo que el Padre dice que yo haga. Es decir, Él tenía esa conexión con el Padre, que el Padre, lo que el Padre le decía que hiciera, eso hacía. Lo que el Padre le decía que dijera, eso decía. Y en una obediencia tal, que cuando llegó la noche donde Él iba a ser entregado, Él habla con el Padre y le dice, si puedes, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediencia hasta lo sumo, hasta la muerte. Entonces realmente Él nos dio el ejemplo de lo que es un verdadero hijo, un modelo de obediencia perfecta. Entonces eso es muy importante. Y fíjese que Jesús hacía énfasis en lo importante que es esto. Porque Él, cuando Él hablaba, Él nunca se presentaba a sí mismo como el apóstol, como el profeta, como el maestro, como el pastor. Aunque Él era un profeta genuino y las personas lo reconocían como profeta, también era un maestro, le decían el gran maestro, también es el buen pastor, también era el apóstol. Pero Él no se presenta como ninguna de esas facetas, sino que la manera en cómo Él se presenta es como el Hijo del Dios viviente. Es decir, como diciendo que de todas esas facetas la más importante es la de hijo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que más grande que ser apóstol, ser profeta, ser pastor, ser maestro, ser evangelista, está el ser hijo. Ese es el más importante. Entonces, mis amados, la paternidad, para que el ser humano pueda encontrar la paternidad divina, la paternidad viene a través de nuestro Señor Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces primero necesitamos a nuestro Señor Jesús. Y necesitamos nacer de nuevo por el Espíritu Santo, para que nosotros entonces podamos llegar a la revelación de la paternidad de Dios, la paternidad divina. Mis amados, nadie que no ha nacido de nuevo puede considerarse un hijo de Dios. Hay personas allá afuera que dicen, todos somos hijos de Dios. Bueno, todos somos creación de Dios, pero hijos somos los que hemos nacido de nuevo, del agua y el Espíritu. Se necesita ese paso para que podamos llegar a ser hijos de Dios, porque entonces es restablecer nuestra conexión con el Padre. Entonces, ¿por qué entro en este tema? Porque hay personas que sin ser hijos de Dios o sin sentirse hijos de Dios o que sin que se les haya revelado la paternidad de Dios pretenden ser ministros o aún más padres de otros. Pero eso realmente no es posible porque ellos no tienen la revelación de ser un hijo y de que ellos son hijos de Dios. La paternidad de Dios nos tiene que ser revelada. No podemos llegar a ser padres si no entendemos primero la paternidad divina. Porque una de las cosas que hace el padre ministerial
es que modela la paternidad de Dios. Entonces necesitamos entenderlo. Sin la paternidad de Dios no tenemos identidad. Y sin identidad no tenemos propósito. Y entonces, ¿qué ocurre? Ignoramos nuestro futuro, no sabemos para dónde vamos. Por eso hay personas que están de aquí para allá, hacen una cosa, hacen otra cosa, pero no tienen dirección, no entienden para qué lado van. Y simplemente van a donde les lleve el viento. Porque no tienen entendimiento de su propósito. Porque no tienen identidad. Entonces, qué importante que recibamos la revelación de la paternidad de Dios. Aún personas que están en la iglesia necesitan recibir esa revelación, porque eso es lo que les va a dar identidad como hijos. Eso es lo que les va a revelar su propósito. No es algo que podamos recibir de alguien más. Tenemos que tener esa revelación personal a nuestra vida. Entonces, qué importante es, mis amados, que nos sea revelada la paternidad de Dios. Pero yo quiero decirles algo muy importante, y es algo que quiero aclarar y establecer aquí. Que hablamos de la paternidad de Dios, pero realmente Dios es padre y es madre. Ahora, a algunas personas se les hace como medio raro hablar de Dios como madre, pero realmente es así. Dios no tiene género, no es hombre ni es mujer. Y Él ejerce tanto la paternidad como la maternidad. Él tiene las dos. Y vamos a ver un texto en Isaías capítulo 66, que nos habla acerca de esto. Isaías capítulo 66, versículos 12 y 13. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén comeréis consuelo. Entonces aquí está hablando Dios, y vemos que en este texto las características con las cuales Dios está hablando son características maternales, porque dice: y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y serán mimados, serán puestos sobre las rodillas como aquel a quien consuela a su madre. Es decir, Dios aquí se está presentando como madre, y es necesario que entendamos esto, porque Dios está tanto el Shaddai como el Adonai. ¿Qué significa esto? El Shaddai es el Dios tierno, que cuida, que consuela. Y está el Adonai, que es el Dios que protege, que provee, que corrige. Y Él tiene las dos. Entonces eso es muy importante que nosotros entendamos. Ahora, Él lo que hizo es que en lo natural, Él le puso esas características al hombre y a la mujer. A la mujer le dio ese lado tierno, de cuidar, de consolar, con amor, con paciencia. Y al hombre le dio la característica de proveer, de formar, de corregir. Entonces, Él les da esas características, las pone en el hombre y en la mujer respectivamente. Por eso es que en lo natural, el niño es necesario que nazca de un padre y de una madre, para que tengan como la representación completa. Porque los padres vienen a ser como la representación de la paternidad de Dios para sus hijos. Entonces, al tener los dos, entonces el hijo puede tener un equilibrio, puede tener de las dos cosas. Pero yo les quiero decir de que en la paternidad ministerial, que vamos a hablar más adelante, es necesario que el padre ministerial sepa ejercer las dos. Se necesita tener ese equilibrio. Entonces, qué importante es esto, mis amados. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús, es evidente que Él reconocía la paternidad y Él realmente tenía esa revelación. Él sabía quién era su Padre. Pero antes de irse de esta tierra, Él nos dejó un legado. Porque todo lo que Él conquistó, lo heredó a sus hijos. Aunque Él era hijo, a sus discípulos y a los que habían creído en Él, nos lo heredó. Y miren qué interesante, porque nos hizo a nosotros hijos también. Por eso es que en Juan 3:16, cuando dice: porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Ahí habla de Él como el unigénito, como que es el único. Pero más adelante, si nosotros vamos a las cartas, vemos que Jesús le habla como el primogénito.
¿Qué pasó ahí? Significa que ya no es el único, sino que a través de él nosotros también venimos a ser hijos de Dios y somos coherederos juntamente con él. Quiere decir que somos hijos con las mismas características y que recibimos esa misma herencia. Por eso somos coherederos. Es decir, que todo aquello de lo cual Cristo es heredero, nosotros también lo somos. Así que nuestro Dios y Padre eterno, nosotros tenemos que recibir la revelación de su paternidad y de tener esa conexión con Él, de poderle decir, Abba Padre, papito lindo. Y entonces qué importante es eso, mis amados, que estemos seguros y confiados que Dios es nuestro Padre, que Él es nuestro Abba Padre, papito lindo. Y entonces eso es lo que llamamos la paternidad divina, la paternidad de Dios, que es necesario que tengamos esa revelación en nuestras vidas. Entonces, yo quiero decirle que hay gente que pasa años en la iglesia y a veces no ha tenido todavía esta revelación de la paternidad de Dios en su vida. Y por eso todavía se miran marcas de orfandad en su vida. Porque aunque haya pasado tiempo en la iglesia, no haya recibido la paternidad de Dios, esa revelación a su vida. Y entonces no tienen identidad, tienen temor del mañana, de qué voy a hacer mañana, cómo voy a pagar, qué voy a comer. Y todo eso es marcas de orfandad, porque un hijo de Dios que entiende su identidad no tiene miedo, porque sabe que el Padre le va a proveer, porque en la casa del Padre hay abundancia de pan. Entonces, qué importante es entender la paternidad de Dios. Pero ahora voy a pasar al segundo tipo, que es la paternidad espiritual. ¿Qué es la paternidad espiritual? El padre o la madre espiritual es aquel que nos predicó el Evangelio y nos engendró en Cristo. Ahora, Dios determina el momento en que nosotros vamos a nacer espiritualmente. Y yo entiendo que Dios elige a la persona que nos va a dar a luz en el Evangelio. Porque la persona que nos da a luz en el Evangelio es importante para las características que vamos a recibir y desarrollar. Y muchas veces la persona que nos dio a luz en el Evangelio tal vez ya no continúa con nosotros. Y entonces muchas veces el padre o la madre espiritual no pueden ser el padre ministerial de la persona. Y entonces pasamos por mentores. Y el mentor es una persona que tiene una influencia en nosotros. Es alguien que tiene una área de revelación o de conocimiento que nos imparte. Y a veces pasamos por varios mentores según las épocas de nuestra vida. Pero puede tener muchos mentores, pero después debe tener un padre ministerial, y eso es algo más profundo. Porque el apóstol Pablo en una de las cartas explica la diferencia de lo que son los mentores y de lo que es un padre ministerial. Y yo quiero que nosotros lo veamos en la Escritura. En 1 Corintios capítulo 4, y vamos a ver los versículos del 14 al 17. Primera a los Corintios capítulo 4, versículos 14 al 17. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahora mire lo que el apóstol Pablo dice aquí. Dice, aunque tengáis 10,000 años en Cristo. ¿Qué es un año? Es un maestro, un mentor, un tutor. Dice, aunque tengáis 10,000 años, 10,000 maestros, no tendréis muchos padres. Es decir, la relación de un padre ministerial y su hijo es algo más profundo que la de un mentor y un discípulo. Y él habla acerca de Timoteo, dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Timoteo era el hijo ministerial de Pablo. Fíjese, no era el hijo espiritual, porque de hecho cuando cuando conoce a Timoteo, la Escritura nos dice de que a quienes introdujeron el Evangelio a Timoteo eran su madre Eunice y su abuela Loida.
Entonces, cuando Pablo se encuentra con Timoteo, Timoteo ya es cristiano, ya conoce al Señor. Pero, entonces Pablo no era el padre espiritual, pero sí era el ministerial. Porque Pablo lo empieza a formar y lo toma como un hijo ministerial, lo forma y lo prepara para el ministerio. Y llega a un punto tal que Pablo, mira la manera en que se expresa de Timoteo, que dice: es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que yo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, Pablo tenía la certeza de enviar a Timoteo, y de que si enviaba a Timoteo era como que él estuviera en ese lugar, porque dice que iba a enseñar de la misma manera como lo enseñaba Pablo. Y eso es algo muy importante, mis amados. Ahora vamos a ver la carta a Filemón, capítulo 1, versículos 9 y 10. Filemón, capítulo 1, versículos 9 y 10. Aquí vamos a ver cómo Pablo habla de otro a quien le llama hijo, que es Onésimo. Filemón, capítulo 1, versículos 9 y 10. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Mire qué interesante. Si nosotros leemos el contexto, Onésimo llegó a ser hijo espiritual de Pablo. Se encontró con él en la cárcel, y ahí él lo engendra en el Evangelio. Entonces, Onésimo viene a ser hijo espiritual de Pablo. Ahora vamos a ver Tito capítulo 1 versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, aquí habla de Tito. Pablo también llama a Tito verdadero hijo en la común fe. Entonces, este es otro quien él llama hijo. Pablo fue también padre ministerial de Tito. Ahora, la paternidad ministerial, qué importante, porque cuando nosotros vemos en Efesios capítulo 4, cuando se habla de los ministerios de ascensión, dice: porque el mismo que descendió es el mismo que también subió para llenarlo todo, y el mismo constituyó. Es decir, habla como nuestro Señor Jesús constituye los ministerios de ascensión. Y si nosotros miramos el Antiguo Pacto, vemos de que tal vez no se mencionaban con nombre lo que es el apóstol, el pastor, el maestro, pero vemos que sí se miraba mucho en el Antiguo Pacto lo que era el ministerio profético. ¿Por qué? Porque por causa de la maldición por el pecado y la iniquidad, Dios ya no podía comunicarse con el ser humano. Entonces Dios tuvo que llamar profetas. Y los profetas, el Espíritu venía sobre ellos temporalmente para que pudieran recibir mensaje de parte de Dios, y ellos pueden ser voceros de Dios para el resto del pueblo que no podía recibir revelación de Dios. Entonces los profetas eran necesarios para Israel. Y vemos nosotros en el Antiguo Pacto, ya venimos viendo lo que es la paternidad ministerial en cuanto a los profetas del Antiguo Pacto. Usted mira, por ejemplo, el caso de Samuel. Samuel fue el padre ministerial de David. Y eso podemos ver el ministerio de David, podemos ver las marcas del ministerio de Samuel. Aún el llamado profético de David fue muy modelado por Samuel. Y vemos que incluso en el caso de Saúl, Samuel trató de que él también pudiera ser formado en lo profético. Porque le dijo: ve a donde está la cumbre, donde hay una compañía de profetas, y serás mudado en otro hombre. Es decir, él también quería impartir a Saúl, pero Saúl al final pues se desvió y no pudo ser un buen hijo ministerial. Pero David fue el hijo ministerial de Samuel. También lo vemos en el caso de Elías y Eliseo. Vemos de que Elías, de hecho, tenía varias escuelas proféticas, donde había unos que se les llamaban los hijos de los profetas, es decir, los que estudiaban en las escuelas proféticas de Elías. Y entonces también vemos que Elías tiene un hijo ministerial que es Eliseo. Entonces vemos ahí que aún en el Antiguo Pacto vemos cómo está este modelo de la paternidad ministerial. Ahora, ¿cuáles son las características de los padres y madres ministeriales?
Bueno, ellos producen hijos ministeriales. O sea, hijos que tienen un llamado ministerial, que tal vez todavía no ha aflorado. A veces ni siquiera el hijo ministerial es capaz de identificarlo. Pero Dios le revela al padre ministerial cuál es el ministerio del hijo. Porque el padre ministerial, una de las cosas que hace es que decodifica el ADN, el código genético del hijo ministerial, para que pueda entender cuál es el propósito que Dios tiene para él. Y es necesario esto, mis amados. Un padre ministerial puede identificar el llamado en el hijo ministerial y lo ayuda a poder ser formado. Y esto es muy importante, mis amados, porque no todos pueden hacer esto. A veces hay personas que tienen un llamado profético, un llamado apostólico, pero el pastor de esa congregación no lo puede enseñar, no lo puede formar, porque el pastor tal vez no tiene la unción profética, no tiene la unción apostólica, entonces no puede ser un padre ministerial para esa persona. Entonces es necesario que esa persona tenga un padre ministerial que sí le pueda enseñar, que sí le pueda impartir y formar para eso. Entonces el padre ministerial tendría que ser un profeta o un apóstol. Un profeta puede ser padre ministerial de otros profetas, pero el apóstol puede ser padre ministerial de cualquiera de los 5 ministerios, porque el apóstol fluye en los 5 ministerios. Entonces es necesario que el padre ministerial fluya en esa unción, en ese ministerio, para que pueda impartirle a su hijo ministerial. Ahora, los padres y madres ministeriales imparten del espíritu, no del mente, no de la mente, no de las emociones, no del intelecto, imparten del depósito de su espíritu. Y estas son relaciones permanentes, que son de por vida. Por eso le decía que la relación de un padre ministerial con su hijo es más profundo que la relación de un mentor con un discípulo. Porque, como decía el apóstol Pablo, puedes tener 10,000 años, 10,000 maestros. O sea, puedes tener un mentor, otro mentor. Pero con el padre ministerial es diferente, es una relación permanente. Cuando Dios establece una relación de padres, la intención de Dios es que sea para toda la vida. Ese es el deseo de Dios. También vemos que los hijos no son los que escogen a los padres. No es que el hijo le dice, ese me gustaría que sea mi padre ministerial, voy para que sea mi padre. No, mis amados, así no es como funciona, sino que Dios le revela al padre quién es hijo. Vemos nosotros, por ejemplo, el caso de Jesús. Antes de que él llamara a sus 12 apóstoles, él pasó toda la noche orando al Padre sobre quiénes serían a los que debe escoger. Entonces, qué importante, mis amados. Otra cosa es que el padre ministerial siempre deja herencia y legado a los hijos. ¿Cuál es la diferencia de herencia y legado? Bueno, herencia uno solo la puede agarrar una vez que el padre muere. Por ejemplo, en lo natural, si un padre le deja una herencia de dinero al hijo, entonces el hijo solo puede reclamar esa herencia después de que el padre ha fallecido. Pero el legado se da en vida. En vida se puede disfrutar de lo que el padre da como legado a su hijo. Entonces, qué importante, mis amados, que el padre ministerial deja herencia y legado a sus hijos. Ahora, algo muy importante, la palabra cobertura no existe como tal en la Biblia, no lo vamos a encontrar en ningún lugar, pero sí vemos lo que es la cobertura ministerial, y eso sí lo podemos ver. Vemos, por ejemplo, lo que pasa cuando David está siendo perseguido por Saúl. Dice que él fue a Ramá, donde estaba Samuel, para contarle todo lo que le había pasado. Y dice que cuando Saúl le enviaba soldados a que fueran a buscar a David, dice de que entraba en ese lugar donde había esa unción profética y estos salían profetizando. Hasta Saúl mismo terminó yendo y también salió profetizando. Es decir, ahí vemos la cobertura, donde Samuel, con ese manto profético, tenía esa cobertura sobre ese lugar y podía cuidar de David. Entonces, tenemos que entender lo que es la protección y la cobertura que provee un padre ministerial. Mis amados, hay muchos que cuando hablan de cobertura solo piensan en algo de formas, algo legal, de que digan, yo quiero que me dé su cobertura, pero solo está pensando en algo legal. Pero no están pensando en la impartición, la bendición espiritual
de lo que van a recibir de un padre ministerial. Vamos a mencionar otro ejemplo de paternidad ministerial: Moisés y Josué. Josué dice que era hijo de Nun, ese era su padre biológico. Y aparentemente Josué era un esclavo y Moisés lo compró para liberarlo. Cuando alguien compraba un esclavo para poderlo liberar, pero Josué le dijo, yo me hago esclavo por amor, no quiero irme, quiero quedarme contigo. Y entonces hicieron lo que se hacía en el pueblo de Israel cuando un esclavo decía que quería quedarse con su amo y ser esclavo por amor. Que dice que le horadaban la oreja y le ponían como un pendiente, una argolla, para denotar que era esclavo de por vida, de que era esclavo por amor, por voluntad propia. Entonces era algo que él estaba haciendo voluntariamente, no porque Moisés lo dijo que se quedara como esclavo, sino que Josué por amor decidió quedarse con Moisés. Y vemos que Josué desde siempre, él siempre iba con Moisés a todos los lugares donde él iba, ahí iba Josué con él. Incluso cuando Moisés subía al monte, Josué esperaba al pie de la montaña a que Moisés regresara. Realmente ese es un ejemplo de fidelidad. Y después fue impartido para poder introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Esto es algo muy importante. Moisés había sido llamado para ser el libertador, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, introducirlos en la tierra prometida. Y me imagino que el pensamiento de Moisés por muchos años fue de que él iba a introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero realmente al final no fue él el que los introdujo, sino que fue Josué el que lo hizo, el hijo ministerial de Moisés. Y esto es algo que nosotros aprendemos, que cuando Dios le da a alguien una comisión, una asignación, hay muchas veces donde la asignación no la va a ver cumplida el padre ministerial, sino que es el hijo ministerial el que va a continuar con esa labor y cumplirlo. Esto también lo vemos en el caso de Elías. Cuando Dios le dice a Elías de que unja a Eliseo como profeta en su lugar, también le da los nombres de otras dos personas a quienes él tiene que ungir como rey. Por ejemplo, le menciona a Jehú, que lo tiene que ungir como rey sobre Israel. Ahora, Jehú, Elías no lo ungió. De hecho, el que ungió a Jehú fue un siervo de Eliseo. Es decir, Elías no pudo cumplir esa parte del trabajo, sino que a través de su hijo ministerial se terminó de cumplir. Entonces, qué importante. Y por eso es tan necesario que el padre ministerial prepare a hijos que puedan continuar con la visión. Mis amados, cuando Dios le da a un hombre una visión, Él no está pensando en que sea solo para una generación. Él está pensando en que eso continúe y que eso sea un legado que trascienda y que continúe. Hay muchos ministerios poderosos, mis amados, que se acaban inmediatamente que la persona muere, porque no preparó a nadie que pudiera continuar el trabajo. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que haya una continuidad, que haya hijos ministeriales que continúen esa visión, que continúen ese trabajo. Entonces, qué importante es entender esto, mis amados. Entonces en Moisés se comenzó ese trabajo, pero en Josué se terminó ese proceso. Entonces, qué importante es eso. Ahora, los padres ministeriales tienen que impartir de su dignidad sobre los hijos, imponiéndoles manos, declarando delante de los demás, para que los demás puedan acatar y obedecer las instrucciones y que sientan que el mismo ADN que está en el Padre está en el Hijo. Y vemos que esto ocurre en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, vemos aquí lo que ocurrió. Dios le había pedido a Moisés que impusiera las manos sobre Josué para que pudiera ser lleno del espíritu de sabiduría. Y dice, pásale de tu dignidad a Josué. Y dice que lo hizo delante de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Para que ellos pudieran reconocer
que Josué era el que iba a continuar la labor de Moisés y para que todos le obedecieran como obedecían a Moisés. Entonces, qué importante. Ahora, esta imposición de manos de esta manera solo se debe hacer los padres sobre los hijos para entregarle su dignidad a los hijos. Ahora vamos a ver el caso de Elías y Eliseo. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a ver los versículos del 19 al 21. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a ver algunos detalles importantes en estos versículos que acabamos de leer. Primero, dice que Dios le había hablado a Elías acerca de que tenía que ungir. Dice que tenía que ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey sobre Israel, y a Eliseo para que fuera profeta en su lugar. Imagínense, Dios le dice a Elías: vas a ungir a este, que es el que te va a sustituir, el que va a ser profeta en tu lugar. Y yo admiro la obediencia de Elías, porque imagínense que le digan: vas a ungir a este que te va a sustituir. Y muchos tal vez querían como prolongar el tiempo y decir: no, pero no quiero todavía que se acabe mi tiempo. Como que no le quieren pasar como que no le quieren pasar al siguiente. Pero Elías tenía una relación íntegra con Dios y él quería hacer la voluntad de Dios. Así que él va a buscar a Eliseo. Ahora, Eliseo, yo creo que ni se le pasaba por la mente que él iba a ser profeta. Él estaba trabajando arando con una yunta de bueyes en la tierra de su padre. Entonces eso era lo que él trabajaba. Él no se imaginaba que iba a ser profeta. Pero cuando llega Elías, le tira el manto y Eliseo entiende el llamamiento. Yo quiero aclarar algo. Hay personas que creen que porque un profeta le tiró el manto significa que ya es profeta, que ya está enviado. Mis amados, no. El tirar el manto es una señal de escogencia de parte de Dios, que el profeta está confirmando. Ahí es donde empieza el proceso. Mis amados, Eliseo, el momento en que empieza a funcionar como profeta es hasta que Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Y entonces él se le cae el manto y Eliseo lo toma. Hasta ahí él empieza a trabajar como profeta. Pasaron 14 años desde que Eliseo fue llamado hasta el momento en que él empieza a funcionar como profeta. Quiere decir que el simplemente recibir esa escogencia de parte de Dios, entender que tiene un llamado, no significa que está listo para ser enviado. Está listo para empezar el proceso de formación. En esos 14 años no vemos que Eliseo le está profetizando a alguien o que alguien lo llama profeta. Más bien a él lo llaman el siervo de Elías. Entonces, qué importante entender eso. Necesitamos pasar un proceso de formación. Y para eso está nuestro padre ministerial, para ayudarnos a pasar por ese proceso de formación, para enseñarnos, para que podamos llegar a la madurez. Ahora, vemos cuál fue la actitud de Eliseo cuando recibió el llamado. Dice que él fue a donde Elías y le dijo: solo déjame despedirme de mi familia primero. Y dice de que fue, y dice que mató los bueyes, y dice que coció la carne con el arado. Quiere decir, él se estaba deshaciendo de las herramientas con las cuales él trabajaba en el campo. Es decir, como decir, no hay vuelta atrás. No puedo decir: pero es que si no me va bien, me regreso y sigo trabajando en el arado. No, mis amados, la idea de Eliseo era: fui llamado por parte de Dios, no miro atrás. Ahora esto es lo que voy a hacer. Voy a cumplir con el llamado que Dios me está haciendo. Entonces, Eliseo entendió el llamado y fue adelante. Y vemos nosotros que llega un momento en donde Elías le dice a Eliseo:
que él va a ser quitado, que se va a ir. Y dice que Eliseo le dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y yo lo que entiendo es que esto hacía referencia en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, cuando habla de que al primogénito le correspondía la doble porción por ser primogénito. La primogenitura se dice que era también para ayudarle con esto a mantener a su madre. Pero él le está pidiendo una doble porción, no económica, sino espiritual, de la unción. Por eso dice, una doble porción de tu espíritu. Y lo que yo entiendo es que Eliseo era el primogénito profeta salido de los lomos de Elías. Y vamos a ver ahora 2 de Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Aquí vemos a Eliseo reconociendo la paternidad ministerial de Elías. Dice que le decía: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y vemos que él no quería que se fuera su padre. Vemos que cuando ellos están visitando las escuelas proféticas de Elías, dice que los hijos de los profetas le decían: ¿sabes que el Señor te quitará a Elías de sobre ti? Y dice que Eliseo les decía: sí, lo sé, callad. Es decir, él no quería que se fuera su padre, él realmente lo amaba. Dice que cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino, dice que se le cayó el manto. Ni siquiera dice que Elías se lo tiró, sino que se le cayó y Eliseo estuvo preso para agarrarlo. Y dice que cuando él lo tomó, dice que dobló el manto y golpeó las aguas de la misma manera que lo hacía Elías. Y entonces ahí estaban los hijos de los profetas mirando. Y dice que cuando ellos vieron eso, dijeron: el espíritu de Elías está sobre Eliseo. ¿Por qué pudieron reconocerlo? Porque vieron que hacía las cosas de la misma manera que lo hacía Elías. Es decir, una parte importante de ser un buen hijo ministerial es que hagamos las cosas como nuestros padres ministeriales nos enseñan. Hay algunos que lo que hacen es que están esperando a que dicen a que no esté el padre para hacer las cosas a su manera, porque dicen: no, es que yo lo podría hacer mejor, podemos hacerlo de esta manera, podría ser mejor. Pero mis amados, hay bendición en hacer las cosas de la misma manera como nos enseña nuestro Padre. Y porque cuando nosotros somos impartidos de nuestros padres ministeriales, nosotros vamos haciendo las cosas de la manera que lo hacen ellos, porque está la misma genética, esa misma impartición. Y no se trata de imitar formas, de imitar cosas externas, cosas superficiales, sino el espíritu. Lo esencial es lo que nosotros somos impartidos, hacemos de la misma manera. Yo me acuerdo una vez que yo estaba dando enseñanza y un hermano me decía que parecía como que estaba el apóstol José Luis enseñando. Y a mí me dio mucho gozo, porque significa que realmente ahí está la impartición, de que estoy recibiendo esa impartición y lo hago de la misma manera. Y como le digo, no se trata de imitar lo externo, las formas, sino que somos impartidos de ese mismo espíritu, y entonces las personas lo pueden percibir. Pero yo quiero decirles de que hay otra cosa muy importante para poder recibir esa herencia, para poder recibir ese legado, y es de que tienes que honrar el manto del Padre. Le voy a leer un texto, Mateo capítulo 10, versículo 41. Vamos a leer lo que dice. Mateo capítulo 10, versículo 41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces, este texto que nos está diciendo la importancia de honrar el manto, dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá.
Es decir, cuando tú honras el manto, tú siempre vas a recibir una recompensa por ello. Y esto es algo muy importante. Vemos que Eliseo realmente honró a su padre ministerial. Dice que cada vez que Elías iba a ir a un lugar, él le decía: quédate aquí porque Dios me ha llamado que vaya a Gilgal, a Betel, a Jericó. Y Eliseo le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo nunca se apartó de su padre ministerial, sino que siempre estuvo con él. Ahora yo le digo, Elías tenía muchos que estudiaban en esas escuelas proféticas, que se les conocían como hijos de los profetas. Incluso ellos sabían que Dios iba a llevar a Elías, porque cada vez que iban a una de esas escuelas, se acercaban a Eliseo y le decían: ¿sabes que el Señor se va a llevar a Elías? Y Eliseo les decía: sí, lo sé, callad. Es decir, ellos sabían que Elías iba a ser llevado muy pronto, pero ninguno de ellos se quedó con Elías en los momentos finales, solamente Eliseo. Por eso, él fue el que realmente honró el manto de su padre, y por eso él recibió esa herencia. Eso es muy importante, mis amados. Tenemos que honrar el manto de nuestro padre ministerial. Ahora, yo les quiero decir, el trabajo de un padre ministerial no es algo fácil. Vemos la manera en cómo Pablo lo expresa en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo. No es fácil ser padre. Él decía: yo sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso hace un padre ministerial. Él está ahí esforzándose, cuidando de los hijos hasta que Cristo sea formado en ellos, porque ese es el objetivo, que los hijos ministeriales puedan llegar a la madurez. Y ese no es un proceso fácil, mis amados. Se necesita mucho amor, mucha paciencia. Muchas veces hay hijos que se caen una vez, hay que volverlos a levantar con amor y se vuelven a caer. Imagínense como un niño cuando está aprendiendo a caminar, que empieza a dar un paso, pero luego se cae y luego lo intenta de nuevo y se vuelve a caer, y estar con amor, con paciencia, cuidando de él. Ese es el trabajo de un padre ministerial. Y realmente yo creo que debemos estar muy agradecidos que Dios nos ha dado un padre ministerial que nos cuide con ese amor, con esa paciencia. Yo creo que eso es algo muy importante, mis amados. Ahora, yo quiero decirles de que vamos a ver ahora algunos textos donde el apóstol Pablo habla de su hijo ministerial Timoteo. Vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. 1 Timoteo, luego vamos a leer una que está en 2 Timoteo, pero primero vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Mire, Pablo a Timoteo lo llama verdadero hijo en la fe. Si dice verdadero, quiere decir que había otros que no lo eran. Este es un nivel un poco más alto, verdadero hijo. Mis amados, llega un momento en la vida de todo hijo donde tiene que ser probado si va a ser fiel a su paternidad. Hay muchos que no son fieles y se van. Esos no son verdaderos hijos. Tal vez no les gustó la corrección, o tal vez lo que haya pasado, pero no pasaron esa prueba. Pero mis amados, los hijos verdaderos se quedan en la casa. Ellos se quedan y son fieles a su padre. Ellos se quedan con la casa porque tienen esa identidad. Y entonces esos son verdaderos hijos. Pero yo quiero leerles ahora lo que dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús,
A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Vemos que de nuevo habla Pablo acerca de Timoteo y dice, amado hijo. Este es un nivel aún mayor. Amado hijo. Y nosotros vemos que el apóstol Pablo enviaba a Timoteo a hacer misiones donde él no iba, no podía ir. Y dice que tenía tanta confianza en Timoteo. Cuando él le habla a los filipenses, él le dice, porque no tengo a nadie del mismo espíritu que tan sinceramente se interese por vosotros. Él sabía que al enviar a Timoteo era como que él mismo fuera a ese lugar, porque él sabía que Timoteo era un hijo fiel, un hijo verdadero, que iba a hacer las cosas tal como él le había enseñado. Entonces, qué importante. Yo quiero que note algo muy importante. Pablo tuvo muchos discípulos. En la Biblia se menciona por lo menos 38 que fueron discípulos de Pablo. Pero solo a 3 llamó hijos. Esto es algo muy importante, mis amados. No todos son hijos. Entonces, qué importante. Porque hay veces que hay unos que llegan a endulzarle el oído, papito, mamita, pero tal vez no son realmente hijos. Y entonces el padre necesita tener revelación y discernimiento de quién es un verdadero hijo. Y como le decía, llega un momento donde todos somos probados y el verdadero hijo se queda en la casa, pero el que no es un verdadero hijo se termina yendo. Entonces, qué importante. Y Timoteo fue uno de los que Pablo se llamó hijo. Y si nosotros leemos en 2 Timoteo, vemos de que Pablo le impartió dones a Timoteo mediante la imposición de sus manos. Por ejemplo, en Timoteo 1:6, en 2 Timoteo 1:6 le dice, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que te fue impartido por la imposición de mis manos. Quiere decir que Pablo impuso las manos sobre Timoteo y le impartió dones a Timoteo. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del padre ministerial? 1, invertirse en los hijos. Pero para poder invertirse tienen que estar seguros de que son hijos. También el padre les debe ayudar a formarlos para que puedan crecer y llegar a la madurez. Ministrar su espíritu y dar consejo. Ahora es necesario que el hijo escuche el consejo de su padre, que haga caso, que sea obediente. Mis amados, hay veces donde el padre le da la instrucción al hijo de lo que debe hacer. Y si el hijo no es obediente, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a pasar lo mismo que le pasa a un niño cuando el papá le dice, no corras, porque si estás corriendo te vas a caer. Y si el hijo no es obediente y sigue corriendo, termina cayéndose, tal como el papá le dijo que iba a pasar. Entonces el hijo ministerial tiene que ser obediente y escuchar el consejo. Entonces, qué importante, mis amados. Ahora, el hijo ministerial también, aparte de que debe ser obediente, dice que también debe admirar a sus padres. Mis amados, ¿saben que cuando el hijo ya perdió la admiración por el padre, hay algo que ya no está bien? Cuando el hijo prefiere escuchar a alguien más antes que su padre, hay algo ahí que no está bien. Tiene que admirar e imitar lo que admira. Pero no hablamos de imitar formas, sino los principios espirituales, lo esencial. Los hijos tienen que ser fieles y leales, nunca rebelarse. Tienen que estar identificados con la visión y la casa de su padre. De hecho, uno de los términos que se utiliza para hijo en hebreo es la palabra ben, que significa el que edifica la casa de su padre, o sea, la casa que lleva su apellido. Entonces, eso es lo que realmente es un hijo. Realmente tiene que ser fiel y edificar el nombre de su casa. También debe seguir la visión del padre. Es importante. Hablábamos de eso, del legado que trasciende, que hay muchas veces que el trabajo no lo termina el padre, sino lo termina el hijo. Pero para eso es necesario que el hijo esté identificado con la visión de su padre y dispuesto a trabajar para esa visión. Debe dejarse corregir por sus padres, que eso a veces no todos les gusta, pero es necesario. Hay que dejarse corregir, hay que dejarse formar. Y dice
que tenemos que tener en primer lugar la necesidad de nuestros padres antes que las suyas propias. Debe priorizar la agenda de su padre sobre la suya. Es decir, ¿qué pasa? Puede ser que el hijo tenga una actividad, algo que quiera hacer, pero el padre le dice: hijo, necesito que hagas esto porque vamos a tener esta actividad. Y el hijo tiene que priorizar la agenda de su padre primeramente, encima que la suya. Entonces, qué importante es eso. Entonces, mis amados, yo espero que esta enseñanza nos haya sido provecho para entender lo importante que es en nuestra vida la paternidad divina, la paternidad espiritual y la paternidad ministerial. Y mis amados, que seamos agradecidos por el Padre que Dios nos ha dado. Yo creo que todos debemos estar muy agradecidos por eso, mis amados, y que seamos buenos hijos, porque eso es lo que Dios quiere, para que nosotros podamos avanzar a la madurez y que Cristo pueda ser formado en nosotros.